usted nos está escuchando en este momento es porque logra conectarse con nosotros a través de nuestro canal en YouTube, a través de TuneIn o a través de todas las posibilidades que nos ofrece nuestra página web rcr750.com. rcr750.com. Allí están, por supuesto, las posibilidades de escucharnos solamente o de vernos y escucharnos. Igual, tengo que decirle que si usted lo mata la curiosidad por saber qué hacemos además, qué hacen los oyentes cuando estamos conectados en nuestro canal YouTube, allí en nuestro canal en YouTube, en la transmisión en vivo, que en este momento creo que está inhabilitada, me indica, creo, según veo aquí en el canal, ¿no? No la veo, producción. ¿Qué está pasando? Está pasando. Porque cuando estamos en vivo por YouTube tenemos activo el chat de YouTube donde están todos los bien entretenidos, los mal entretenidos, los que les gusta, los que no les gusta. Pero al fin y al cabo, todos los que se conectan por esa vía. Neomar Hernández, adelante. Daniel Lara Farías, ¿cómo está usted? ¿Cómo está la gente que nos ve a esta hora? No sabemos si en vivo, porque siempre el intento por torpedear esta transmisión en vivo, pero bueno, nosotros seguimos aquí más fuertes que el odio y en todo caso extendemos nuestro saludo si es que están llegando tarde también a la transmisión y nos están viendo desde sus hogares en diferido. Bueno, un gran abrazo a todos y a esta hora hay una alarma, bueno, de muy temprano el día de hoy, Daniel, porque en la India habrían detectado otra variante más del coronavirus, dicen en la India. Y dice Bueno, así, la agencia de noticias Jefe dice, se informa que desde la India este miércoles se habría descubierto la existencia de una variante doble mutante. Eso suena no como un joda. monstruo a las tortugas ninja. Imagínate Eso me tú. No. recuerda a las tortugas ninja. Doble mutante del SARS-CoV, además de otras cepas importadas en estudios realizados en varios estados del país. Imagínate tú la India que tiene tantos habitantes, que Claro, está no, no solamente el tan número de habitantes, sino la densidad de, poblacional que tienen sus ciudades, de 120, 150 personas por kilómetro cuadrado, una cosa impresionante. donde uno ve a veces las películas, los documentales, uno dice, ¿cómo vive tanta gente junta, ¿no? Apiñada allí, pero bueno, el caso es que sí. Eh, Imagínense ustedes todas las consecuencias que acarrea descubrir una nueva variante en medio de lo que se ha visto ya con la brasileña y con la británica, que las nuevas variantes como que tienden a ser más agresivas en medio de un país como la India, que en efecto está tan densamente poblado, es decir, donde hay tanta proximidad entre los habitantes promedios de ese país. Se supone que la ola de contagio debe dispararse, ¿no? Bueno, eso desde el punto de vista del coronavirus. Pero quiero, Daniel, arrancar volviendo a nuestro territorio o cerca de nuestro territorio, hablar de los venezolanos que ya no están en Venezuela. Y es que nos hemos enterado por el diario El Comercio de Perú que dice así, una migrante venezolana muere mientras trataba de cruzar la frontera entre Chile y Bolivia. La víctima, que tenía 33 años, viajaba con su familia y había cruzado recientemente el paso fronterizo entre la pequeña localidad de Colchane, que queda en Chile, y Pisiga, que queda en Bolivia. Ustedes saben que esto ha sido noticia, este paso fronterizo en semanas previas, bueno, por el tema incluso de la militarización en la zona, ordenada por el gobierno de Sebastián Piñera en Chile, debido, bueno, al problema migratorio que hay que decirlo, el problema migratorio venezolano es un tema sensible, fuerte en el tema chileno ya. Se dice acá que esta dama que, repito, tenía 33 años, había logrado remontar unas cuestas importantes que hay en la zona. Esto es una zona montañosa que se estima que está sobre los 3.000 metros al nivel del mar, sobre el mar, que es muy complicada y un calor muy fuerte en la zona, pero con el caso de ella, estamos hablando de la tercera muerte consecutiva en 3 semanas y es la quinta en lo que va de año. Ya van 5 muertos en la zona en lo que va de año, se ha dicho en la prensa local, ¿no? Entonces, hay un tema, Daniel, que es cómo se le ha destrozado la vida a esta gente. Mira que en el caso chileno se dice que hay 1.4 millones de emigrantes a este momento. Hay un tema de crisis migratoria en Chile porque Chile hasta hace nada era la panacea del continente, o por lo menos no del continente, pero sí de la región, por el tema económico, ¿no? Porque Chile, bueno, estabilidad económica, hasta el año pasado estabilidad política,
esa panacea se rompió un poco luego de la oleada de protestas aquella donde, bueno, los saqueos salieron a colación otra vez, las turbas de izquierda empezaron a hablar de que, bueno, que se necesitaban cambios muy profundos en el sistema político chileno. De hecho, luego procedió todo un debate interno a propósito de reformas constitucionales, porque, bueno, porque se dice que la constitución chilena ya está demasiado antigua, es demasiado vetusta y tiene demasiados rasgos pinochetistas. Eso lo dejo para el debate interno de los que viven en Chile, pero el caso es que Chile se ha convertido en una región convulsa, pero sigue siendo, en medio de toda la tragedia que es América Latina y sobre todo el sur de América, una región con un poderoso poder, un poderoso imán para la migración, Daniel. Entonces dicen, hay hasta un 7% de la población de Chile al día de hoy que es migrante, que son personas migrantes, y de ese 7% se estima que la principal minoría, es decir, la migración más grande que hay es de venezolanos. Entonces hay todo un tema con la migración venezolana y me llama mucho la atención que ya en la frontera de Chile con Bolivia, incluso ya se ha presentado el famoso tema de los coyotes. Tú sabes que las películas, por ejemplo, que han hablado de el México, de la contemporaneidad y de la frontera con los Estados Unidos, han hecho famosa la figura del coyote, que es esta persona más o menos sin escrúpulos, más o menos inclinada a la aventura, que agarra a un grupo de migrantes desesperados, generalmente en las zonas rurales de México, y los pasa por frontera, por Tijuana, etcétera, 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 los sueltan en el desierto, y bueno, de los que sueltan allí llega una pequeña proporción, tampoco es que todos lo logran, ¿no? Y van con este tema de ir a hacer el sueño americano en el oeste de los Estados Unidos. Y todo el tema de la política migratoria en los Estados Unidos, la policía migratoria, cómo cazan a los migrantes. Bueno, el caso es que en Chile ya se está comenzando a dar el fenómeno, o por lo menos se ha convertido, si no es que se ha comenzado a dar en los últimos meses, ya se ha convertido en un fenómeno relevante. Ya se habla de coyotes que pasan a la gente desde Bolivia hasta territorio chileno. Y yo lo que digo es, mira, estas son las pequeñas historias. Estamos hablando, repito, una mujer de 33 años, andaba con la familia a cuestas. Me imagino yo que si estaba pasando a pie de Bolivia hacia Chile, seguramente que salió por la frontera venezolana hacia Colombia a pie, como ha evidenciado, por ejemplo, un documental que está, por cierto, en producción, que está haciendo Jovel Álvarez y del que en alguna medida fui parte también. Ha sido una compleja situación para muchas personas irse a pie desde Venezuela literalmente para recalar algunos en Bolivia, en Ecuador, en Chile. Y mientras tanto las cosas siguen en Venezuela como si nada. O sea, a esta mujer o la muerte de esta mujer no la va a pagar nadie en Venezuela. La muerte de esta mujer va a quedar dentro del número. La muerte de esta mujer va a quedar dentro de la estadística, donde, bueno, a final de año seguramente digan, bueno, fueron 25 migrantes venezolanos que murieron allí. Y yo quiero insistir en esto, siempre detrás de estas personas hay una historia de vida, una historia de desesperación, una historia causada por el maldito chavismo que en mala hora llegó a Venezuela a gobernarla y a usurpar el poder político en este país y que en este momento lamentablemente está atornillado todavía en el poder. Y esta gente lamentablemente va a ver disuelta la idea de que ese país volviese a ser algo decente, volviese a ser algo sostenible, mientras les ha tocado incluso pelear contra Dios y las circunstancias fuera de Venezuela. Lamentablemente esto no es un número, lamentablemente, repito, acá hay una historia de carne y hueso, con familias de carne y hueso, con una familia que queda rota ahora y con un problema que está vivito y coleando. Por ejemplo, en el caso de Chile. Aquí hay que señalar responsables y por eso es que el chavismo es responsable de tantos males de este país, pero sobre todo de haber expelido a venezolanos como tú que se han tenido que ir, unos un poco más cómodamente, unos un poco más ayudados de la tecnología de los aviones, de los barcos, pero otros simplemente, bueno, casi que con la sandalia en el pie, para terminar recalando en territorios hostiles, como esta montaña que hay que cruzar para hacer un paso fronterizo entre Bolivia y Chile, ¿no? Y que, bueno, lamentablemente se han convertido ya en una situación que el propio Chile, que hasta hace nada era muy receptivo con la migración venezolana, más allá de los típicos episodios por allí aislados de xenofobia que siempre se dan en los países de América Latina cuando llegan nacionales de otros países, se ha convertido ya en un tema que ya reviste incluso un problema militar en la zona y un problema de coyotes. Cuando hay coyotes ya tú sabes que la cosa es un negocio, ya tú sabes que el problema es mayúsculo. Es el problema, por cierto, que tiene México con los Estados Unidos desde hace muchas décadas, ¿no? Entonces, la cosa es grave y la cosa es penosa porque no debemos olvidar estos casos, Daniel. El quinto caso ya en lo que va de año, esta mujer venezolana,
que no se quede en la estadística. Bueno, yo debo decirte, Neomar, que la tarde de hoy, hace 2 minutos, conversé para mi programa Fuera de Orden con una periodista venezolana de origen chileno y radicada en Chile, llamada Cristina Bastidas, es oriunda de Barquisimeto, y no solamente nació en Venezuela de padres chilenos, sino que en el 2011 regresó a la tierra de sus padres, eh, como muchos otros lo han hecho todos estos años, pero ella en particular se hizo conocida pues en el año 2014, cuando un senador de la izquierda chilena andaba echando cuentos allí sobre lo que pasaba en Venezuela. Pues ella se atrevió a contestarle públicamente y su respuesta se hizo viral. O sea, la gente supo que había una opinión distinta y que esta señora simplemente estaba mintiendo, que este señor estaba mintiendo. Eso fue positivo para la comprensión de Venezuela. ¿Y qué tal que hoy esta señora Cristina Bastidas es candidata a la constituyente de Chile? Eh, Como independiente, pero dentro de una plataforma de independientes que se han constituido alrededor de ex militantes de la democracia cristiana chilena, la tan respetada militancia de la democracia cristiana chilena, encabezada por una de las hijas del expresidente Patricio Aylwin. Tuve una interesante conversación con ella donde lo principal era ese tema, ¿no? De cómo ya vio la película. O sea, ya ella vio la película. Y eso de alguna manera la pone en ventaja, pero también quizás a veces en desventaja por el hecho de no poder quitarse de encima la forma como ha visto o los prejuicios que los venezolanos podemos tener con respecto a la constituyente y a la elaboración de una constitución. Hay dentro de todo lo que es esto que llaman la diáspora, hay, Neomar, y dentro de la historia, en el morral de cada migrante hay una historia distinta. Y la gran mayoría de las historias son trágicas. Uno no sabe qué hay detrás de esta persona que falleció en esta circunstancia. Uno no sabe cuál es la historia que hay allí. Porque hay coyotes, sí, y hay redes de trata también. Y normalmente hay también circunstancias en las cuales las personas que pareciera ser los que ayudan, en realidad son parte de las redes. Eso pasa aquí en Europa. Mira, bueno, creo que te había indicado que un festival yo no sabía que ese festival existía. Festival de cine, un festival de cine por los derechos humanos, es en Suiza. Y en el festival, las dos grandes películas fueron una de un disidente chino que se escapó de Wuhan después de grabar todo lo que vio durante la pandemia. El señor, entiendo que fue el ganador, uno de los ganadores. Y el otro documental es sobre el juego se llama. Porque el juego llaman los niños migrantes, o lo que aquí en los términos legales se llama menores de edad no acompañados, los MENA, le dicen en España, que es que hay unas legiones de niños migrantes. Imagínense usted esas legiones de niños de la calle que usted ve en Caracas, o en Valencia, o en Barquisimeto, o en Maracaibo. Imagínense esas legiones de niños de la calle convertidos en niños sirios, niños afganos, niños cameruneses, niños nigerianos, niños del norte de África, o niños subsaharianos, sin padre, sin madre, igual que los niños de la calle, buscando para Estamos dónde. hablando de muchachos de 12 años ya solos por la vida, a ver Y qué hasta consiguen. de, y hasta de menos, Neomar.
que terminan yéndose entonces a hacer lo que llaman el juego. ¿Cuál es el juego? Lograr pasar para el lado europeo. Y la cosa, el núcleo de esto está en el paso, en lo que llaman el paso infernal por los Balcanes, ¿no? En el paso infernal por los Balcanes hay que tirarse de un tren en marcha que te deja en una zona de los Balcanes, con la cual luego entonces llegando a Grecia, entonces logras irte de Grecia. Es una cosa horrorosa. El cuento es horroroso y las historias allí de cómo los muchachos se quedan en el camino porque no logran pasar, bien sea porque los matan, bien sea porque se mueren, bien sea porque pues los agarran y los devuelven, o bien sea porque no, simplemente se quedan por ahí deambulando y se convierten entonces en otros problemas para la zona, sobre todo en una zona como los Balcanes, que ya tú sabes, ¿no? Lo que son los Balcanes. Y entonces uno ve todo esto y vuelve y cae, cuando ya vamos al corte, en la reflexión que hacía nuestro amigo Georg Aikov el fin de semana sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. La cosa es sencilla. Ningún país con 5 millones de refugiados puede decir que no está en guerra. Hay una guerra en Venezuela, que es lo que llaman una guerra híbrida. Vamos a ir al corte, Neymar, y quizás al regreso podamos hablar un poquito de eso que dijo Georg Aikov en su ex directivo de la Conrad Adenauer en Venezuela el fin de semana sobre la guerra híbrida que se desarrolla en Venezuela. ¿Cómo no? Vamos a la pausa y ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Guerras híbridas. Nos dice Georg Aikov, hace minutos acaba de tuitear lo siguiente: si todo lo convierten en un arma contra los venezolanos, ¿cómo no iban a convertir las vacunas en armas? Y sigue él planteando que esto forma parte de la guerra híbrida. ¿Cuál es la discusión que hay con el tema de las vacunas? Aquí hay una discusión con respecto a la... por cierto, saludos a nuestro querido Rafael Rivero Muñoz, comisario Rivero Muñoz, que ha escrito también algo sobre las guerras híbridas y lo ha publicado en su blog. Nos ha enviado, Neomar. Sí. Lo leeré atentamente, comisario, y lo comentaré en su momento. Pero fíjate que esto que se plantea, ¿no? Se ha vendido, y estamos en medio de una batalla por el tema de las vacunas. Esa es la nueva batalla. En eso estamos. Peleando por las vacunas. Que si la vacuna rusa, que si la vacuna china, que si tal. Para empezar,
No hay una vacuna china, ojo con eso, no es una vacuna china, son varias vacunas chinas, porque en China hay varios laboratorios. Hay una que es la Sinovac, y ayer vi que había otra, y las dos, por cierto, habían sido ya aprobadas por varios países, según vi. En el caso de la vacuna rusa, seguían haciéndose unos estudios. Con respecto a AstraZeneca, la vacuna de AstraZeneca tiene lo que yo vi hoy un extenso reportaje sobre el asunto, donde hablan de una enorme, quizá, y que se estudiará por años, crisis de reputación. AstraZeneca está pasando por una crisis de reputación, lamentablemente por su propia responsabilidad. De hecho, su consejo directivo estaba bajo investigación, porque prometieron cosas que no cumplieron. ¿Cuáles? En principio, prometieron que iban a entregar, que iban a tener ya distribuidas 200 millones de vacunas para el mes de abril. Y solamente llevan menos de 3 millones, una cosa así. Ya por ahí, eso lo llaman estafa, ¿no? Si usted me ofrece 300 y me da 3 millones, y me da 3, usted me está estafando. Luego, ese incumplimiento generó unos retrasos en toda Europa. Pues lamentablemente se está descubriendo, la portada de este mes de Omar, de la revista Der Spiegel alemana, es, devastadora. Donde dicen que ante la gestión de la crisis, que ellos hablan de corona caos, no de corona crisis, de corona caos. Y dicen que los alemanes parece que tuviésemos, dice de la portada, una nueva discapacidad. Una nueva incapacidad, la incapacidad de regañar a tiempo. Una cosa increíble. ¿Qué ocurre? Que se amarraron al tema AstraZeneca y lamentablemente AstraZeneca no respondió. Y dependiendo entonces de lo que hiciera AstraZeneca, se cayó la previsión de vacunación en Europa. Y hoy en los noticieros europeos se burlan de los políticos europeos pasando imágenes del ritmo de vacunación en los Estados Unidos. Pero permíteme un inciso, Daniel. Quizá cuando tú contrastes, claro, quizá estoy haciendo una generalización muy profunda o demasiado, no profunda, muy al voleo. Pero el tema es que quizá cuando tú contrastes médicamente los efectos secundarios, que es el mayor contra que se ha señalado contra el laboratorio AstraZeneca, que es un híbrido, hablando de híbridos, porque creo que comparte laboratorios de los Estados Unidos con el norte de Europa, creo que con Dinamarca o Suecia. Quizá los efectos secundarios sean similares, Daniel. O sea, AstraZeneca, las vacunas sí han tenido en pequeños grupos de la población donde se aplica efectos secundarios, pero quizás si tú te vayas a Pfizer, hay efectos secundarios también. Quizás si tú te vas a la Sinopharm. Pero, Neomar, pero es que el problema no es ese. Por eso que se habla. No, pero es que permíteme tú a mí, es que no se trata de eso. Es que el problema es manejo comunicacional. No, que es una crisis de reputación vinculada a cuestiones donde, por ejemplo, luego de que salen estos casos de personas con trombosis, después de haber tenido las vacunas, los países deciden, mira, vamos a parar esto hasta que esto se averigüe, y ya eso es una alarma. Dice, oye, ya le das el nombre de trombosis, pones el nombre al lado de AstraZeneca, y la gente dice, yo no quiero esa vacuna AstraZeneca, pónganme otra. Ya eso causa esa reacción. Y aunque la autoridad europea salga y diga, no se debe a eso, la vacuna es segura, ahora vienen las autoridades de los Estados Unidos, que esta es la verdadera crisis, y dice que AstraZeneca les ha mentido en los informes de aplicación de la vacuna, en los informes de viabilidad, porque ha entregado unos datos desactualizados. Y AstraZeneca ha tenido que decir que es verdad, pero que se trató de un error. Es decir, entregando los datos desactualizados donde no se incluían las muertes por trombosis. ¿Sí me comprende? Entonces pareciera que hay algo turbio. O sea, hay una corporación que está siendo señalada por ser opaca. Y al tener esa crisis de reputación cae.
sobre su producto principal, que es la vacuna. Claro. Y en medio de todo eso, para gran desgracia, ¿verdad? Siempre Venezuela pagando el pato de una cosa internacional. Porque entonces hay una guerra en Corea en los 50, oye, y eso ayuda al dictador que hay en Venezuela. Hay una, Oye, sí. aquí cada vez que aparece el coronavirus y se estabiliza Maduro. Aquí cada vez que hay una desgracia, a Venezuela le toca. Pierde Trump y eso beneficia a Maduro. Eso, increíble, chicos. Ganan los Kirchner otra vez en Argentina y eso beneficia a Maduro. En Colombia, Iván Duque tiene un gobierno gris, eso beneficia a Maduro. Bolsonaro cada vez es más irresponsable con las declaraciones en el Brasil, eso beneficia a Maduro. O sea, los tipos tienen una suerte, ¿verdad? Nacieron con mantillado. Nosotros no sé qué fue lo que hicimos, pero la hicimos. El asunto es que entonces este niño Guaidó, porque es que el tipo tiene... El tipo no la tiene todo consigo. Ese sí es el coyote, pero el del correcamino. No el que pasa a la gente por la frontera, no. Ese es el coyote persiguiendo al correcamino. Marca ACME, ese interinato. Bueno, el tipo sale con bomba y platillo a decir que él consiguió los reales para las vacunas. Lo cual es muy bueno, era una esperanza. Y que no le importa que el régimen ponga las vacunas. Claro. Y cuando la OMS dice, ya está la vacuna, son AstraZeneca, ¡ah! Y aparece la vámpira Heréndida Delcy Rodríguez. Y dice, aquí no me traigan esa AstraZeneca porque esos son los residuos y los desechos del primer mundo. Caramba. Salió como la matacoplero, ¿verdad? Y entonces uno dice, pero bueno, Delcy, no la pongas, pon la vacuna china y pon la vacuna rusa. Dile a los rusos y a los chinos que te regalen las vacunas. Ustedes no son unos comunistas solidarios que creen en la humanidad. Pero lo que pasa es que no hay quien responda. Y entonces eso se convierte en parte de esa guerra híbrida de la cual habla Georg Aykov. Podemos explicar qué es la guerra híbrida más o menos luego del corte, Daniel, para que la gente tenga alguna aproximación al concepto. Tampoco somos especialistas, ¿no? Pero no somos especialistas, pero algo podemos decir sobre el asunto siendo víctimas, ¿no? De la misma. Sí, vamos a ir a la pausa comercial. Ya venimos híbridamente luego del corte comercial. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Guerra híbrida, un término al que se ha referido Georg Aykov
para hablar de lo que ocurre en Venezuela. Y por eso es que el problema venezolano a veces es tan difícil de entender fuera de Venezuela e incluso dentro de la misma. O sea, usted a veces dice, bueno, pero es que, y uno lo ve sobre todo con organismos internacionales, con la ONU, uno lo ve con estas misiones de la OEA, uno lo ve también con lo que ocurre en la Unión Europea, cuando mandan las comisiones de diálogos, todo. Se trata de aproximar cualquier tipo de organismos de estos, como quiera que usted le llame, al problema venezolano como si es un problema convencional. Y lo primero que habría que entender, Daniel, creo que en esto podemos coincidir, es que el problema venezolano no es convencional. Y el conflicto político que existe actualmente en Venezuela no es convencional tampoco. De manera que si usted trata de abordarlo con las típicas soluciones que se dan a los conflictos, que son mesas de negociación, de alguna manera concordar condiciones para un proceso electoral, usted siempre se termina perdiendo al menos la mitad de las variables que están dentro de esta compleja ecuación que se llama conflicto político venezolano. El tema de la guerra híbrida, vamos a hablar de guerra. Cuando usted le dicen hay una guerra en tal país o se va a producir una guerra, ¿uno en qué piensa? Desde que uno conoce, por ejemplo, la historia del siglo XX, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, los periodos incluso de la Guerra Fría, entre el polo que orbitaba en torno a la URSS y el polo de influencia de los Estados Unidos de América, uno piensa en ejércitos, un ejército confrontando otro ejército, o al menos confrontando a fuerzas de un país en una intervención de un ejército en otro país, y bueno, y eso produce un resultado bélico típico, o sea, como el que uno ve en las películas, dos ejércitos echándose plomo. Una guerra híbrida, que es un concepto, por cierto, que es un poco gelatinoso porque también es reciente, te habla de, primero, ejércitos, pero también grupos paramilitares, parapoliciales. Te habla incluso de guerras a través de la información, o sea, que no tienen que ver necesariamente con el uso de los fusiles. Y si usted traslada eso a Venezuela, usted podrá comprender, por ejemplo, el fenómeno de lo que está ocurriendo en Apure en estos momentos, donde está un frente de batalla que uno no sabe si apoyarlo o no apoyarlo, porque entonces hay unos funcionarios del ejército venezolano combatiendo a la FARC, y eso en teoría es bueno, pero luego nos enteramos que es que no es la FARC como conjunto, sino un frente de la FARC que es a su vez el que quedó fuera de un convenio con el régimen de Maduro en medio de los diálogos de paz. Entonces te complica la situación. Claro. Tú ves el tema, y es a lo que alude Lior Haikov, Daniel, de la información. ¿Cómo una vacuna se convierte en un elemento de guerra? Bueno, porque ahora los venezolanos que habían tenido un respiro el fin de semana con el tema de Guaidó y aprobaron dinero para las vacunas, sale del Cieloína la Matacopleros número 2 y dice, hasta aquí esa canción. Claro, porque dentro fíjate, esto de la guerra híbrida es otra de las denominaciones que tienen las llamadas guerras de cuarta generación. Entendiendo que las guerras de primera generación eran las llamadas y conocidas guerras de posiciones, donde tú defendías una posición. Luego se pasa a las llamadas guerras de movimientos, cuyo suma cum plus ultra fue la Segunda Guerra Mundial. Las guerras de tercera generación vienen siendo las guerras de guerrillas, que fueron, por supuesto, el principal elemento con el cual el Vietnam logró derrotar al ejército de los Estados Unidos. La guerra de cuarta generación viene siendo una combinación de las tres anteriores con elementos adicionales normalmente tecnológicos y psicológicos, de opinión pública y de distintos tipos de terrorismo, incluido el terrorismo financiero. En las guerras de cuarta generación, cualquier escenario es el campo de guerra. En la guerra de cuarta generación se busca hacerle daño al enemigo de todas las formas posibles, manipulando su opinión pública, desmoralizando a su población, robándoles talentos, eliminándoles liderazgos, socavando sus instituciones, tumbándoles su moneda, acabando con sus reservas monetarias, atacando a su sistema productivo y tumbándole su balanza de pagos con el resto del mundo, empujándolos cuando están en crisis graves, manipular a la opinión pública cuando están en medio de elecciones, someter a la población a las circunstancias de las guerras de rumores y fake news y todo ese tipo de cosas. Eso forma parte de esas guerras de cuarta generación. En el caso de Venezuela, nos dice Georg Eikhoff, y quiero leer lo que Georg Eikhoff escribió. ¿Quién es Georg Eikhoff? Para empezar, Georg Eikhoff es
un venezolano y alemán, porque Georg vivió en Venezuela, está casado con una venezolana gran amiga nuestra también, Nasli Escalona, Okay. y fue director de la Fundación Konrad Adenauer en Venezuela durante muchos años. Georg actualmente se encuentra acá en Alemania, pero haciendo trabajos que él mismo nos indica. Nos dice Georg Aykov en su Twitter: cuando acepté trabajar en Ucrania, en su zona de guerra, francamente no sabía lo que iba a poder aprender allí. Iba hace 2 años con muchas inseguridades, pero también con la certeza de que algo iba a aprender, lo cual podría servir para entender mejor el enigma venezolano que tanto me apasiona y desvela. Sigue la guerra en Ucrania y sigue mi cosecha, rica, inesperada en su forma y tamaño, cosecha de aprendizajes para el triste y terrible caso venezolano. Guerra híbrida. Vale la pena entender más de las guerras modernas para entender la guerra civil venezolana que está en curso. ¿No sabías que Venezuela está en guerra? Pues despierta. Es muy probable que te levantes de tu cama ya fuera de tu país como refugiado de esta guerra. Nadie sabe a ciencia cierta si la guerra en este sitio donde trabajo, al sureste de Moscú, es una guerra entre 2 países, una guerra civil o qué es. La doctrina oficial de la OTAN dice que es una guerra híbrida, lo cual es una forma elegante de decir que no se sabe qué es. Lo que todo el mundo sabe es que la mitad de la población se fue de acá desde 2014. Unos a Rusia, otros a Ucrania, otros a Dios sabe dónde. Si tanta gente se va, sabes que hay una guerra. No se sabe qué es, pero tantos refugiados significa que es una guerra. Venezuela está en guerra y la mejor prueba es su número de refugiados. La segunda diáspora reciente en el mundo después de Siria, y si no es guerra, es igual de peor. Así que a efectos políticos ya no tiene sentido no ver la guerra venezolana. ¿Cuál es la guerra de Venezuela? La guerra del gobierno contra su población. Así es. Es herencia de las doctrinas socialistas concebir la vida económica, social, cultural y política como lucha de clases. Con el agravante de que el socialismo ya sabe de antemano quién gana, quién tiene el derecho exclusivo de ganar y quién por ello tiene la justificación moral para todo lo que se haga con el fin de ganar esta lucha. Para el socialismo, millones de refugiados son lo de menos. Son cosas que pasan en la necesaria lucha de clase y en la imposición del dominio de aquel grupo iluminado. El partido, el presidente, sus amigos, su esposa o primera combatiente, sus testaferros, son quienes dirigen la lucha de clase. Lo de los testaferros es importantísimo, aclaro yo. Venezuela es lucha de clases en su fase de guerra híbrida. Guerra híbrida, guerra moderna en Venezuela, significa que el gobierno, que es un bando más que una banda, ataca a la población con todo tipo de armas, con propaganda, por supuesto, con censura, con alianzas internacionales, con las armas de Lampa, con recursos generados por el tráfico de drogas, con el Foro de Sao Paulo, prisión, tortura, exilio. Reagrupar la población, someterla, disminuirla, hambrearla, quitarle la educación, sobre todo la universitaria y en humanidades, controlarla, pero sobre todo expulsarla. Eso es la guerra híbrida de Venezuela. ¿Quieres negociar? Pues dale, pero empieza por entender que lo de Venezuela no es política, es guerra. Guerra del gobierno contra la población. Como decía Clausewitz, la guerra es la continuación de la política con otros medios. Como decía Foucault, la política es la continuación de la guerra con otros medios. Venezuela es Clausewitz y Foucault al mismo tiempo, guerra híbrida. Quien quiere mediar en Venezuela tiene que saber que va a la guerra. Eso es lo que aprendí como monitor y analista político en la guerra de Ucrania. Pensar la política muchas veces es pensar la guerra. Eso es lo que dice Georg Aykov sobre el asunto, sobre su revisión de Venezuela. Y si trasplantamos eso a hechos puntuales, Neomar, lo que estábamos hablando de la vacuna. O sea, tienen un arma no solamente, biológica. Mira, y permíteme, la vacuna es una cosa que no podría ser vista como un arma, porque uno dice, es más bien un aliviadero, ¿no? Ellos lo transforman en un arma de guerra. Claro, ellos pueden transformar todo en cualquier arma de guerra. Claro, la discusión, toda esta discusión, ¿en qué la convierten? Bueno, en una arma contra la población, que la población sienta que está permanentemente bajo asedio. Una de las características de las guerras híbridas es mantener a la población permanentemente bajo asedio y crispada. Uno siente que no descansa frente al régimen. Y en eso son especialistas los comunistas con la famosa tesis de la revolución permanente. De que tú no paras, estás permanentemente inventándote otra. Yo se lo decía a los amigos españoles,
en un artículo mío de la Gaceta de Iberosfera que está por salir, de cómo la realidad española ya está por allí. Ya el manejo que están haciendo, como se quedaron con la gran mayoría de los medios de comunicación, esos bandoleros de la izquierda española, se montaron en la tesis de la revolución permanente como elemento de guerra híbrida contra la ciudadanía. Todos los días un escándalo, y un escándalo tapa al otro, y un escándalo tapa al otro, y el otro. Manipulación de las masas, uso de elementos que no tienen nada que ver con la política para influir en la política, ¿entiendes? Un drama amoroso, un problema farandulero, y de repente está todo el mundo creyendo que ya todo se calmó, ¡pum! Y aparece el video sexual de fulanito y fulanita, y entonces todo se cambia, y la gente dice, oye, ¿pero qué es esto? Eso es la guerra híbrida, amigos. ¿O es que acaso es casualidad que aparezcan ese poco de influencers ahora? Esa es la nueva moda. Influencers del mundo viajando a Venezuela para demostrar que en Venezuela tú puedes sacar teléfonos sin que te roben. Influencers del mundo que entran y salen de Venezuela y casi que dicen, no, que Venezuela, casi que allá Norcorea, tan bonito que Norcorea. Hay dos realidades, por ahí vi un video, porque todavía hay ricos en Venezuela, se llama un video, tiene como 2 millones de vistas en YouTube. No, y el otro cuento que es, que la otra cosa que estoy intentando imponer, no, en Venezuela la gente está pendiente de su subsistencia y la gente se olvidó del asunto político, intentando normalizarte el asunto ya. No, olvídate de la política. Aquí la gente lo que quiere es que haya dólares, que haya real, y la gente lo que quiere es Nutella y camioneta blindada y gasolina dólares. Pero ¿sabes qué sucede? Que en medio de ese escenario de guerra híbrida, donde la víctima es esencialmente el ciudadano, es la guerra de paraestado, estado disfuncional, estado roto, como usted quiera decir, o estado criminal, contra el ciudadano, todo es politizable. O sea, todo se termina vinculando a la política. Todo, a cualquier hecho tiene que ver con el tema político. Imagínate tú que ese tema, que es un temazo, el tema económico y de las nuevas fortunas que se podrían estar labrando en Venezuela con el fenómeno de la bodegonización, tiene que ver con un tema político porque es una decisión política de favorecer una élite en desmedro de las grandes mayorías de la población venezolana. O sea, todo pasa por la política, nada se escapa a la política. Es, por cierto, Daniel, me suena muchísimo el tema de las guerras híbridas y de estados que deciden asumir estos comportamientos, porque claro, la pregunta es al final del día, pero ¿para qué tú vas a meter a tu población en un estado de guerra híbrida? Bueno, porque en un estado de acoso permanente, porque no la dejas pensar, no la dejas articularse, no dejas que de alguna manera enarbole causas, enarbole protestas, se articule para hacer que ese régimen caiga. Eso es lo que interesa. Esto habla muchísimo de incluso los primeros movimientos, los primeros, ¿no? Que al final fueron los últimos, ¿no? Movimientos totalitarios en la URSS y por supuesto en la Alemania nazi. Todo era la noción de movimiento, todo tenía que estar en absoluta revuelta todo el tiempo y no podías permitir un momento de calma porque el momento de calma permite pensar. Y lo que le interesa a estos regímenes es que la masa no tenga tiempo. La masa no tenga capacidad de reaccionar. Tú le metes mentiras, El lema es burro que piensa bota la carga. No lo dejes que piense. Y por esa razón es que uno ve los fenómenos que ve. Antes de irnos al corte, Neomar, tengo que indicarle, hay una ¿cómo se llama? Una reacción desde mi punto de vista desproporcionada hacia la franela que estoy luciendo. Y preguntan a quién tengo yo aquí. Tengo a Lord Varys. Lord Varys es uno de los personajes de Game of Thrones. Era el famoso personaje que estaba el mejor informado de Game of Thrones. Era el que más poder tenía, aunque la gente no lo hubiese. Porque tenía más poder, ¿por qué? Porque tenía toda la información. Ese sabía dónde estaba todo el mundo. Y por esa razón es que, bueno, esta camisa me la regaló mi querida Xiomi Alonso. Saludos, Xiomi. Ahí está, mira. Este es el hombre, Varys. Vamos a ir al corte y ya venimos con la parte final de Y Así Nos Va. Así es. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque te permite cumplir con la ley y publicar el registro de tu empresa, sin que la falta de papel lo impida y además en tiempo récord. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación.
Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago respectivo. Y así, en menos de 24 horas tienes lista tu publicación para descargarla en tu propia computadora las veces que lo necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil sí te publica. Las pizzas de Il Sapore de la Nonna son de otro mundo. No las conseguirás en otra parte. Ahora te ofrecen la pizza Foro Romano, una deliciosa pizza de mozzarella, pepperoni, parmesano y bordes de queso que te harán chuparte los dedos. Un coliseo de sabores que promete apoderarse de tu paladar, solo en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, parte final de Y así nos va, Neomar Hernández. Amenazados porque nos dijeron claramente que ni se nos ocurriera pasarnos de la hora hoy. Este viernes deberíamos ponerle en la rocola la tirana a Carla Sons, porque ahí está, que no perdona. Sí, Carla Sons nos ha amenazado y nos ha dicho, ni se les ocurra. Porque lo silencio, les castro el derecho a voz en este programa. Mira, lo importante de todo esto es lo siguiente: el mundo sigue su ritmo, el mundo sigue su marcha y bueno, y el ritmo que lleva, no te cuento yo. Hoy corrieron rumores fuertísimos de renuncia de Angela Merkel y adelanto de elecciones. Todo esto vinculado a que luego de haberse tirado una reunión que duró todo el día de antier y que terminó a altas horas de la madrugada con una rueda de prensa donde el gobierno alemán anunciaba que se extendía el lockdown hasta el 18 de abril, pero se endurecían las medidas durante la Semana Santa hasta el punto de que no iba a haber ni misa, ni automercados abiertos, ni movilidad durante 5 días. Parece ser que doña Merkel era partidaria de un cierre total, del cierre total por 15 días, para parar el crecimiento desaforado. Y esa propuesta no fue aceptada por los gobernadores. Y fundamentalmente está siendo vista desde el punto de vista electoral por quienes compiten por ser los próximos candidatos de la coalición de gobierno como inconveniente, pues está creándole a la gente mayor ansiedad por el encierro y le está causando además a los empresarios, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, graves problemas de subsistencia y de sostenibilidad de sus actividades en el futuro. Entonces, a pesar de eso, se logró cerrar totalmente nada más durante los días de Semana Santa, pero esta mañana Angela Merkel ha vuelto a sorprender a todos diciendo que no, que queda sin efecto esa medida de cierre total durante la Semana Santa ante las críticas que han surgido por el asunto. Europa está que arde con este tema de la vacunación y con este tema de las medidas a implementarse. Como cosa extrañísima y a la vez peligrosa, resulta ser que España se está reactivando por el tema del turismo, porque como en algunos lugares han bajado los contagios y esos lugares son de alta vocación turística, se está permitiendo a turistas internacionales la llegada, por ejemplo, a Palma de Mallorca. Aquí se ha sacado en Alemania de la lista de los países
de los destinos peligrosos se ha excluido a Palma de Mallorca, lo que significa que un habitante de Alemania puede simplemente con su prueba de PCR negativo o inclusive con la constancia de haber sido vacunado, puede viajar a Mallorca y al regreso no tiene que ser confinado en cuarentena porque se supone que es un destino seguro. Además de eso, jóvenes franceses, italianos y del resto de Europa se han enterado de que en Madrid han relajado las normas para los sitios nocturnos hasta las 11 de la noche. Hay sitios nocturnos hasta las 11 de la noche. Hay matiné, pues, miniteca hasta las 11. Y eso ha causado que la ciudad de Madrid tenga la mayor invasión de italianos y franceses desde que Napoleón mandó a Pepe Botella a invadir ese país. Que están buscando marcha, ¿no? Que amanecen tirados en las calles los muchachos franceses, rascados y todo aquello. Y entonces, ¿cómo no? Eso le ha caído muy bien al comercio madrileño que se ha reactivado. Y mira tú que una persona que lleva un año sin vender se le llena el local durante 4 días seguidos, bueno, se debe estar celebrando, no importa la nacionalidad del que se sienta. Le ha salido muy bien a la presidenta de la Comunidad Madrileña, porque evidentemente los comerciantes dicen, esta mujer, oye, por fin nos dejó trabajar, qué bueno. Y los otros comerciantes del resto del país dicen, ojalá tuviésemos una mujer como Díaz Ayuso. Pero en tercer lugar está el gran planteamiento. ¿Será que aquí, entonces en Madrid, lo que se nos está alarmando entre los mocos italianos y las babas francesas es una nueva cepa madrileña que termine por acabar con lo que queda del mundo? Ojalá que no, mira, se acabó esto. No. Pero ahora sí nos vamos, porque si no nos sacan del aire, nos dijeron. Si no, Carla te tira la silla y te parte todo eso, toda esa casa tan hermosa que tienes tú ahí. Nos vamos por hoy, gracias a ustedes por estar allí, nos reencontramos mañana. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR